Y no tardamos en aceptar el reto, porque no sabemos decir que no a nuestros amigos de Soria. Esa tierra, hermana nuestra, es el encabezamiento, ¿no? Soria, Dura, Soria, pues allá soy yo de Extremadura. Y además porque aprendí de pequeñito a aquellas grandes personas que nos venían de Soria, la transhumancia, y que venían a mi tierra, a mi pueblo, y que nos enseñaban los valores de muchas cosas. La poesía, el respeto, el hacer pitos, que llamamos nosotros pitos entonces. Qué bien tocaban aquellos pitos. Un poquito más de voz. Decía que aquellos pitos que pitaban tan bien, porque nos enseñan a hacerlo con las cañas, con unas cañas normales y corrientes. Nos enseñan poesía, nos enseñan cuentos, nos enseñan a comer una maravilla exquisita que nos preparaban. Qué grandes culinarios eran aquellos, qué grandes culinarios. Qué pena que hayamos perdido tantas cosas. Pero en fin. Y también queremos dar las gracias porque para nosotros es una experiencia gratificante el poder estar aquí con ustedes, pasar este rato agradable con ustedes, explicarles un poquito lo que nosotros hemos aprendido, también un poquito de los libros, porque evidentemente, me decía en cierta ocasión, dando una conferencia en una de las casas regionales, cuando terminé la señora mayor me sacó y me dijo, ¡qué caramba! ¿Cómo sabe usted tanto de esto? Pues mire usted, señora, le dije, en los libros. Y la pobre mujer, con una forma, de una manera espontánea, de una manera dulce, de una manera tal, me dijo, hombre, así cualquiera. Digo, pues tiene usted razón, así cualquiera. En fin, hoy vamos a departir con todos ustedes sobre la bella ciudad, dicen, de los pajaritos, y de algunos de sus grandes enigmas. Efectivamente, hoy les hablaremos de algunos de los enigmas que jalonan nuestra querida tierra soriana. Para hacer más comprensible la charla, hemos dividido la conferencia en dos partes. La primera desarrollará yo y traeremos a colección un personaje, un gran eremita. La segunda. La primera la desarrollará mi compañera, abogada y escritora María Gemma Salvador, que ven ustedes sentada aquí a mi lado. También hablaremos de San Saturio, hablaremos también del río Lobo, de la Laguna Negra, en fin, de algunos de los muchos estigmas que rodean a Soria. Y que todavía no hemos llegado a descubrir por qué están ahí. Algunos sí, algunos son propios de la propia naturaleza, como la Laguna Negra, pero otros no, otros el río Lobo. ¿Qué pinta el río Lobo, el paraje ese donde está? ¿Qué hace que ella pinta allá? En fin, hablaremos de ello un poquito más adelante. Eso después de la cena. Ahora le cedo la palabra a María Gemma para que desarrolle su tema. María Gemma, tienes la palabra y el micrófono. Adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, no sé, es que no hace falta. Luego lo grave no se ve nada, dicen. Que no se me veía sin micrófono, seguro. En primer lugar, agradecer a Mercedes, a Fuente y a su junta el hecho de que podamos estar hoy aquí con todos vosotros, una vez más, porque como ella ha dicho, es verdad que bueno, el primer libro que yo presenté y que hice fue Belial el Caballero, lo presenté aquí. Todavía lo recuerdo con mucho cariño, porque, no sé, el hecho de que te dejaran presentarlo en esta casa, que tengo, antes lo estaba comentando, pero tengo dos apellidos que son de Soria, porque Salvador Sánchez son de Soria, por lo tanto tengo cierta vinculación, ¿no?, con esta casa y siempre, pues la verdad que nos han tratado muy bien, hemos estado muy a gusto. Entonces, por un lado esto, pero por otro lado, yo voy a tratar el tema de las leyendas de Soria. Me ha llamado mucho la atención el hecho de que, evidentemente podéis decir, en todos los pueblos, en todos los países, en todos los sitios tienen sus leyendas, porque sabéis que las leyendas son esa tradición, esas historias tradicionales que tienen que ver un poco entre la realidad y la ficción. Y al igual que los hermanos Grimm con los cuentos de hadas, ha habido insignes escritores que han recogido este tipo de leyendas sobre la ciudad de Soria, los pueblos, como por ejemplo Antonio Machado y el Gran Beque. Luego hablaré de una hermosísima leyenda de Gustavo Adolfo.
porque tiene muchas de, bueno, del pueblo de Soria y de la tierra de Soria, pero hablaré de una en concreto que a mí me ha gustado mucho. Entonces, las leyendas, bueno, Soria es una tierra que está plagada de leyendas, pero es difícil, o por lo menos ha sido muy difícil, el tratar de seleccionar aquellas que, unas porque no son tan conocidas, aunque la verdad que aquí me encuentro un poquito en desventaja, porque estoy en Soria, en la casa de Soria, entonces, ¿cómo no vais a saber vosotros mejor que yo las leyendas de vuestra tierra, no? Y como hay tantas, porque las leyendas de Soria son de muchos tipos, ¿no? Son históricas, son fantásticas, son religiosas y algunas casi hasta medio inventadas, ¿no? Por así decirlo. Porque a veces los escritores nos gusta, ¿no? Inventar cosas de algo que hemos oído y tal. Pero he hecho una selección breve, porque yo soy bastante breve, y porque en realidad habéis venido a escuchar a Donaire, pero bueno, yo he venido aquí, siempre digo, de complemento, ¿no? Pues he escogido 5. De hecho, siempre hago una especie como de cuadros sinópticos para saber un poquito los puntos estos que yo extiendo. Y primero he recogido la del Monte Trevago, una. Después la de Catalañazor, donde Almanzor perdió el tambor. La de la Condesa Traidora. Luego la promesa de Bécquer, que esto es bellísimo, ¿no? Y luego la última, la de la famosa torre de Doña Urraca. Tiene que sonar todas porque si no, bueno, sería ya rarísimo, ¿no? La del Monte Trevago, empezamos con la primera. Esta del Monte Trevago, monte quiere decir montaña, y esta está situada en el Moncayo, en el pueblo del Moncayo. Recordar la famosa leyenda de Bécquer, el Monte de las Ánimas, que creo que va por ahí, ¿no? La historia es muy curiosa porque se dice, se cuenta, las leyendas como los cuentos, ¿no? Los cuentos de nuestras abuelas, de todos que nos contaban a la luz de la luz, pero imaginaron, ¿no? Eso que es tan bonito de los cuentos. Pues que en la noche de difuntos se dice que unos monjes se levantaron de sus tumbas y fueron en procesión a aquellos sitios donde habían cometido sus fechorías. O bien, porque aquí hay una diferenciación, unas que son que cometieron muchas vías, estaban castigados por Dios para que fueran allí en peregrinación, y otros que realmente ellos pues se vengaron de aquellos que les habían hecho el mal, que tiene que ver también un poco, bueno, como siempre, ¿no? Con las historias estas de la tradición histórica que se han ido pues transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y luego está la de Catalañazor, donde Almanzor perdió el tambor. Esta es muy curiosa. Esta es un poquito como de brujería, ¿no? Lo sabe todo el mundo. Por desgracia, Almanzor fue uno de nuestros caudillos, digo de nuestros caudillos porque es el que infligió más daño a España. Vamos un poco para atrás en el tiempo. Imaginaos la España de los años 1990 aproximadamente, en la cual Almanzor, el caudillo este árabe, destrozó, llegó hasta Santiago de Compostela, dice que respetó la tumba del apóstol, pero bueno, esto ya es otra leyenda, ¿no?, que se cuenta de esta historia, y que fue destruyendo todo lo que encontró a su paso. Amigos, llegó un momento que en Catalañazor se encontró con la unión de 3 grandes señores, 3 grandes reyes. El primero era el rey de León, el mudo segundo, que le llamaban el gotoso, porque el pobre hombre que padecía de gota, que es la enfermedad de los reyes, ¿no? Y después estaba el de Navarra, con García, y el conde de Castilla. Y entonces dijeron, bueno, esto ya se acabó. No podemos seguir consintiendo que nos vaya destruyendo este hombre todo, pues tenemos que juntarnos, la unión hace la fuerza, y entonces no consiguieron de alguna manera eliminar por completo el peligro de Almanzor, pero sí que es verdad que contaron con el tiempo. Almanzor ya llegó un momento, pues como todos, ¿no? Los caudillos estos famosos de la historia, llega la situación esta de que ya van perdiendo fuerzas, van perdiendo tal. Entonces se cuenta en esta leyenda que hubo un pescador, un extraño personaje, luego dicen que era el diablo, que en árabe y en castellano dijo: en Catalañazor, Almanzor perdió el tambor. Se refiere a que perdió las fuerzas, perdió la ilusión, después se enfrentó a 3 reyes que dijeron basta, ¿no?
lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Que muchas veces, sobre todo en España, hemos tenido tantos reyes, estamos hablando de la época antigua, evidentemente, y se decía la España de los 5 reyes, bueno, de los 5 reinos. Y si no se unen, pues no consiguen acabar con él. Pero está la leyenda esa famosa, ¿no? De que dice que era el diablo, que dice, bueno, aquí se terminó ya la ilusión, ¿no? Pues dice Catamañazor, donde Almanzor perdió el tambor. Luego hay otra que está muy trágica, porque la de la condesa traidora se demuestra hasta qué punto una mujer, la verdad que me llamó la atención, ¿no? Una mujer por amor hacia un moro, Mohamed Aladio, esta era la mujer, Aba, se dice que era la mujer de García Fernández, que era un conde castellano, y esta se enamoró de tal manera de aquel moro que perdió completamente el sentido y se puso a trabajar con los espías del moro para entregar aquellas tierras que habían conquistado su marido y su hijo Sancho para ellos, ¿no? Y lo que hizo fue intentar envenenar a su propio hijo. Imaginaos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Pues coger una copa con veneno, estar de acuerdo con el moro, evidentemente, para cuando muriera ya su hijo, pues intentar invadir. Pero se enteraron de la traición y los Espinosa de los Monteros, nos tiene que sonar con la política, eran los Monteros del rey, se enteraron de la traición y se lo dijeron al hijo, ¿no? Y entonces el hijo dijo, pues ya está, ya sé lo que voy a hacer, a ver si es verdad. Pero claro, tú no te vas a suponer que tu propia madre te va a envenenar. ¿Qué es lo que hizo? Voy a ver, voy a probar. Y entonces cuando le ofreció la reina la copa, la condesa, le dijo, no, madre, tú primero. Y claro, la madre dijo, pues tengo que trabajar. Y así murió la traidora. Se dice también que a partir de este momento los Espinosa de los Monteros fueron los que protegieron la tierra, no solamente esta, sino todas las tierras, digamos, de España, lo que pudieron, para que ya no hubiera más invasión de los árabes. Me estaría explicando ya durante mucho tiempo, pero ya lo sabéis, lo de la Reconquista, lo que tardó pues bueno, España en conseguir ya que desaparecieran con la toma de Granada y tal. Pero bueno, entonces voy a hablar de la torre de Doña Urraca, porque luego os hablaré de la promesa, que es la que más bonita, ¿no? Para mí la que más me gusta. La de la torre de Doña Urraca es muy curiosa también. En 1111 está Doña Urraca, porque existieron dos, pero esta es la más famosa, porque esta es la del Cid. Se dice que esta señora estaba muy enamorada del Cid Campeador, con Rodrigo. Y a pesar de que no consiguió, bueno, claro, no se pudo casar con él, porque el padre, por no le dio la gana, y se la entregó a Alfonso VII de Aragón. Pero ella, ¿qué es lo que hizo? Veréis. Dice que donde está hoy la audiencia provincial de Soria, y en la carretera que va hacia Aragón, hay un torreón que está ya, bueno, medio en ruinas y tal, y allí albergó a esta huésped ilustre, que era Doña Urraca. La señora esta era muy disoluta, bueno, no sé si es que la casaron a disgusto o qué, pero le gustaba mucho, era un poquito casquivana, ¿no? Y entonces el rey se hartó, dijo, bueno, yo ya no puedo, la voy a encerrar aquí. Pero ella dijo, sí, pues yo voy a poner cartas a mis caballeros y me sacan. El rey la volvió a encerrar y al final consiguió ella huir con la ayuda de dos caballeros que consiguió, bueno, ella se escapó, pero ahí quedó un poco la leyenda, la historia. ¿Fue verdad, fue mentira? No lo sabemos. En realidad algo tuvo que ser de verdad, porque si no, evidentemente no quedaría ahí para la tradición. Pero yo terminaré con una leyenda preciosa, que es la de la promesa de Gustavo Adolfo. Es imposible no hablar de Gustavo Adolfo Bécquer porque tuvo mucha relación con la tierra de Soria. Se habla de la ruta de los poetas que se hizo gracias a él. De hecho, uno de sus hijos, el mayor, nació allí, Gregorio, y en Soria me refiero, en Noviarcos. Y entonces se llama La Promesa. Hace algunos años hubo una serie de televisión, no sé si suena, Quinto Jinete, que escogió precisamente esta historia tan hermosa, ¿no? La interpretó, me parece que Jardín Poncela y Enriqueta Caballeira, y es preciosa, ¿no? Nos habla la historia de una joven, Margarita, que se enamora del hijo del conde de Gomara. Esta historia la tenemos que trasladar al siglo XIV, cuando, además, vais a entender perfectamente, bueno, os vais a situar mentalmente, cuando lucha Pedro, al que llamaban el Cruel, con Enrique de Trastámara, el hermano, bueno, de medio vínculo, que al final ganó. Pero que Margarita se enamora de este, que además no sabía que era el hijo del conde, porque al otro le dijo que era el escudero y tal, y se prometen en esponsales.
Pero estalla la guerra entre aquellos dos hermanos y entonces él se marcha, por su padre, se marcha a defender en principio al rey Pedro porque la casa de Gomara estaba muy vinculada a Pedro, a pesar de que luego, bueno, se dice la historia que el hijo dijo, papá, yo me parece que tiene mala visión, lo vamos con Enrique Trastamara que va a ganar, pero es otra historia. Y entonces se marcha y los hermanos, viendo la afrenta que le habían hecho a su hermana, porque no se había casado con ella y tal, la mataron. Entonces, bueno, curiosamente, cuando la van a enterrar, resulta que la van a enterrar y aparece la mano. Sí, o sea, sale la mano por encima de la tierra. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Tal. Sí, así fue, un poco así, digamos, desagradable. Bueno, total que él vuelve, el hijo del señor de Gomara, del conde, vuelve y se entera de lo que ha ocurrido. Evidentemente mandó a ejecutar a los hermanos de Margarita, de su prometida, y con tanta pena y tanta... Bueno, se dice también que en la guerra le salvó varias veces ella y tal, pero sintió tanta pena y tanta compasión que dijo, yo no me he portado bien con ella, tengo que casarme y por lo menos cumplir la promesa, se llama la promesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va al cementerio, cuando ve la mano le pone el anillo de esponsales y la mano baja otra vez. Es una historia hermosa, bueno, una historia muy trágica y Bécquer, como siempre, bueno, con el estilo que tenía él, abordó, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito lo que yo quería explicaros de las leyendas y ya he terminado.